Entonces, bienvenidos entonces, esta es la mesa 9, la última mesa de trabajo del día de hoy. Vamos a hablar de astronomía cultural y de historia de la astronomía argentina. La primera ponencia va a estar a cargo de Carlos Sangüesa, de la Universidad de Chile, que sería leer el cosmos de Humboldt desde los confines de la Tierra, la meteorología austral y los límites de la climatología global. Adelante. Bien, espero que se escuche bien, ¿sí? Sí, gracias. Bien, voy a sacar mi computador. Bien, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Y voy a presentar un trabajo que estamos haciendo. Ahora esto no es, creo que está bien. ¿Sí? No. ¿Es este? Ahí aprendí. Bien. Lo que voy a presentar tiene que ver con, no directamente con astronomía, pero tiene varios puntos en común que podemos discutir respecto de lo que son las construcciones epistemológicas de nuestro trabajo y que de alguna manera se han comentado, ¿no es cierto? Voy a hablar del problema y mencionar algunos de los trabajos que he publicado en astronomía, que es una investigación que llevo anterior a este proyecto de climatología. Cuáles han sido la genealogía de los estudios del clima global que voy a nombrar, ¿no es cierto? El taller meteorológico, el personaje principal que voy a nombrar, que no es el único, Alexander von Humboldt, y el caso específico y algunas reflexiones finales. Este trabajo aparecería un poco lejano a la astronomía al ser sobre meteorología y clima, pero mi intención, como dije, es discutir sobre temas epistemológicos que son comunes y que han aparecido también anteriormente. Esto es lo siguiente: los estudios de ciencias podríamos llamar de los observatorios, pero para el siglo XIX, que es el periodo que yo trabajo, ¿no es cierto? Están en conjunto astronomía, meteorología, sismología. Veo no solamente para el caso de Chile, que recién en el caso chileno 1910 se empiezan a separar y no ser solamente una sección dentro del departamento de astronomía. Por lo tanto, esta separación que nosotros hacemos hoy día entre disciplinas más bien respondería quizás a visiones, digamos, contemporáneas y son un poco complejas, pero lo hacemos por motivos prácticos, digamos, de investigación, pero no hay que olvidarse que estaban unidas, porque lo hacían las mismas personas. En el fondo era la observación de los cielos, como se dice en inglés, pero el cielo, digamos, que podía ser tanto meteorología como astronomía, y por eso sería interesante verlas de alguna manera en su conjunto. Lo que yo voy a nombrar acá trabajar acá no tiene tanto que ver si son o no similares, sino que un elemento que tienen en común: la interdependencia con los proyectos globales de la ciencia, que ha aparecido muchas veces acá, ¿no es cierto? Y yo voy a nombrar algunas. El enfoque, ¿no es cierto?, es estudiar las dinámicas asociadas a la generación de conocimiento, que se hace a partir del seguimiento de los datos y cómo los datos circulan en estos proyectos globales. Se han hecho muchas investigaciones sobre la relevancia de los grandes científicos y no podemos evitarlo. Aquí también han aparecido y yo también lo hago en el fondo, son muy necesarios. Sin embargo, poco comprendemos cómo estos grandes científicos lograron recopilar y concentrar en torno suyo un conjunto de informaciones para generar un conocimiento que era válido y autorizado, pero que los validaba a ellos y los autorizaba a ellos a hacer las figuras que hoy día nosotros recordamos, de alguna manera. Si solo vemos a las grandes figuras como sujetos aislados, no vamos a entender nunca esta dinámica del proceso de construcción de un conocimiento global. Eso es la tesis, digamos, detrás. Podemos ver a este Alexander von Humboldt y sus contactos con científicos. Benjamin Gould está, ¿no es cierto? Yo lo vi en los catálogos de los archivos alemanes donde he trabajado. Tiene muchísima correspondencia. Si alguien lo quiere trabajar, es un sitio lugar especial, digamos, están la mayoría de las cartas en alemán. Hay que transcribirla y traducirla, ¿no? Están en los archivos de Berlín, de Cotinga y de varios, todos esos contactos que él tenía, y voy a nombrar aquí un par que les podría interesar, y no verlo solamente como colaboración científica, como lo que entendemos hoy día, que ya ayer nos mostraba muy bien, ¿no es cierto?, que era totalmente asimétrica, por así decirlo, por ponerle otro nombre, ¿no es cierto?,
sino por sobre todo como un puente al conocimiento local, un acceso al conocimiento local, como lo voy a demostrar, espero, en esta presentación. Bueno, este es un libro que no tiene que ver con la presentación, pero me dijeron que lo presentara porque no tuve el tiempo de hacerlo de forma individual, así que lo voy a aprovechar. ¿Por qué? Porque el interés en conocer estas dinámicas de la ciencia global, rastreando los datos, tiene que ver con un proyecto que yo he iniciado con nuestro grupo de Laboratorio de Historia de la Ciencia y la Tecnología, que tiene casi 10 años en Chile, diferentes universidades, que podría decirse que tiene que ver de alguna manera con los silencios de la historia, como dice ese libro tan famoso, o los silencios de la ciencia en este caso. En este caso, el libro tiene que ver con el papel que juegan los técnicos en la astronomía, y es un libro que acaba de aparecer hace un par de meses en la editorial Springer, en Suiza. Es un libro dividido en 3 partes. Primero, y que tiene que ver con lo siguiente: una historia de la astronomía donde los astrónomos son personajes secundarios. Entonces, la pregunta es, no qué hacen los astrónomos, sino que cómo los astrónomos logran hacer lo que hacen, basado en 3 fundamentos. Uno, en los que reparan, mantienen los instrumentos de calibración, de medición y los instrumentos ópticos. En una segunda parte tiene que ver con los que hacen observaciones y cálculos, donde es un capítulo especial para lo que se llamó las señoritas de la sección de cálculos, que también tiene que ver con las mujeres, digamos. Lamentablemente no hay ninguna fotografía, como les comentaba a ustedes, no tengo nada, ninguna foto, y solamente sabemos que los nombres de ellas son los mismos nombres de los astrónomos, de origen alemán, que probablemente eran parientes. Y una tercera parte que me costó mucho hacer, que tiene que ver con aquellos que construyeron las cúpulas, y el lugar donde finalmente se estableció el observatorio, que normalmente son lugares de muy difícil acceso, como ustedes lo sabrán muy bien, y que de alguna forma tenía que estar completamente calibrado. O sea, el lugar, donde se abre y se cierra, ¿no es cierto?, la cúpula tiene que ser alineada con el instrumento y con la silla de observación. Hace poco un colega con el que yo he trabajado escribió un libro sobre la silla de observaciones, que tiene que ver con todos los aparatos auxiliares, digamos. Yo publiqué un artículo en la revista ISIS, de Journal of History of Astronomy, History of Science, perdón, hace un tiempo, y esa fue parte de la base para este libro, también sobre esta parte de estos personajes que tenían que hacer todas estas construcciones. El interés es reflexionar sobre otro tipo, en esta presentación, otro tipo de silencios de la historia, y preguntarnos cómo Alexander von Humboldt construyó su visión global en su famoso libro Cosmos, que es un libro, digamos, tardío de él, que hace una base para muchas investigaciones posteriores, enfocándose en el rol de los informantes y la recopilación de datos desde regiones remotas como Chile, el Cono Sur, y el trabajo que yo estoy haciendo va a incluir, por supuesto, Argentina, y también a África, y parte también de lo que es Australia. Esto no, pero un proyecto que estoy postulando ahora en Chile. Bueno, Cosmos buscaba integrar conocimiento planetario, ¿no es cierto? Y el hemisferio sur, y sobre todo, ¿no es cierto?, las redes imperiales del hemisferio sur, ¿no es cierto?, muestran a partir del acceso a los datos, ¿no es cierto?, importantes asimetrías. Humboldt dependió de una extensa red de colaboradores para recopilar información meteorológica, porque la comparación era central en su método. Entonces la pregunta central es, ¿cómo llegaron los datos del sur? Voy a trabajar principalmente en nieves eternas, alturas, temperaturas, a los escritorios de Humboldt en Berlín. Esa es la pregunta. Y para eso, ¿no es cierto?, yo exploro los manuscritos, las cartas, los archivos, y reconstruyo esta red de informantes y las tensiones que configuraron el conocimiento global. Bueno, tenemos una versión de su libro, ¿no es cierto?, y abajo de las isotermas. Desde ese año, esta pregunta sobre cómo llegaron las informaciones al escritorio de Humboldt me ha llevado a estudiar las bases de la climatología moderna, y que debo contar que esto ha sido muy raro, porque yo soy chileno, hablo el alemán como idioma extranjero, por supuesto lo aprendí estudiando allá, y mis colegas alemanes han resultado muy raro que alguien, esto al revés, normalmente son alemanes que estudian en Chile, pero este es un chileno que está estudiando Alemania, con financiamiento alemán principalmente, y chileno, y ha sido muy raro esto, pero todavía no se ha tenido cierta... bueno, vamos a ver cómo reaccionan mis colegas cuando ven este trabajo. Además lo tengo que publicar en inglés, lamentablemente. Bueno, Humboldt, como ustedes sabrán, es considerado uno de los padres, entre otras, de la climatología, y su libro entre 1845 y 1862 definió de alguna manera qué es lo que se entendía por clima, y la sistematización de uso de datos. No voy a entrar acá en estos detalles. Uno de los elementos fundamentales fue la construcción de gráficos como las isotermas que se ven acá, que establecía la distribución del calor atmosférico,
que fue un muy punto relevante para lo que llamó Humboldt la física del globo. La base de estos gráficos, obviamente, que es la comparación de temperaturas medias. Y esta medida era un compendio de mediciones que a su vez incluía los flujos de calor al interior del globo y su propagación por las corrientes de aire. ¿Cómo conocer la dinámica de la construcción de estas mediciones? Eso es lo que es el objetivo de este trabajo. Para ello, hay que ver a Humboldt no como una figura aislada. Hay que ver, ¿no es cierto?, cómo los datos e informaciones meteorológicas, ¿no es cierto?, no descansan tan solo en el libro editado por Humboldt, perdón, sino que hay que buscarlo en lo que algunos han llamado el taller meteorológico que tuvo Humboldt. En otras palabras, en el legado berlinés que acompañó la investigación, redacción, preparación y edición del Cosmos. Ahí tenemos esta famosa fotografía y esas cajas son justamente parte de ese legado que ahora está en Berlín. El Cosmos de Humboldt, en modo alguno, fue una empresa individual, sino más bien la intersección de un trabajo colaborativo, que reclutando, ¿no es cierto?, un conjunto de personas como lo que aparece ahí. Se ha destacado por algunos autores en los libros que han aparecido en alemán hace el año pasado, el lugar que ocupó el sistema de trabajo para la redacción del Cosmos, de este libro, ¿no es cierto?, y el tipo de material usado en la obra. Es un conjunto de fragmentos de colecciones que en alemán se llama Kollektionen. Lo interesante de estas Kollektionen, que componen 13 cajas con cerca de 15.000 documentos, cartas, manuscritos, listas, tablas, artículos científicos, recortes de periódicos, dibujos y fichas que Humboldt clasificó en carpetas y sobres que están en Berlín. Durante la Segunda Guerra Mundial se fueron las escondieron en Polonia y después lo recuperaron cuando terminó la guerra. Una parte los polacos nunca la devolvieron, pero una parte está digitalizada. Yo hace años que vengo trabajando con esa colección y como dije, hace un par de años se empezó a digitalizar completamente, pero después lo podemos conversar, quizás afuera. No es lo mismo ver una versión digital que la real. En este caso, lo puedo mostrar porque ahí tenemos algunos de los fragmentos de los sobres donde él guardaba toda su información. Cada información era organizada por sobres con temas, como las nieves eternas que vamos a ver ahora, y ponía los recortes de las cartas que le mandaban los otros colegas o informantes, sin saber el remitente, solamente con los datos. Así que lo que hace bien difícil rastrear, porque yo lo he hecho a través de las letras. Y es la única manera de rastrear para saber de dónde viene. Y algunas sí tienen alguna información porque son las cartas enteras o tienen el nombre. Bien. La Kollektionen no son más que una fuente. Se ha dicho, ¿no es cierto?, que son una máquina de pensar y escribir para Humboldt porque materializa su concepto de ciencia como una red de relaciones. Humboldt rompió con la linealidad textual mediante técnicas de corte, montaje y collage. Es lo mismo que hace en el libro Cosmos, lo hace en esta colección. Y no tenemos tiempo para explicarlo, pero su letra endemoniada, digamos, que está puesta arriba, es la que uno puede descubrir y está transcribiendo. Gran parte del Kollektionen no está transcrito, está solamente digitalizado. Por lo tanto, se hace más difícil. Yo he tenido que aprender paleografía alemana para poder leerlo y aún así entiendo una parte bien menor de lo que puedo buscar acá. Estos documentos muestran que Humboldt buscó establecer una red de observatorios meteorológicos y reclutó nobles y científicos locales para que participaran en su proyecto de recopilación de datos. La pregunta que yo me hago acá es: ¿qué tan global fue esa red humboldtiana? Porque sabemos que la red de observación, la distribución de instrumentos y el personal técnico en su mayoría estaba en Europa Central y Oriental, en determinados puntos de América del Norte y en algunas colonias británicas y francesas de ultramar. Sin embargo, también sabemos que el Cosmos hay muchas menciones y datos meteorológicos de lugares, por ejemplo, del hemisferio sur. Entonces, ¿cómo accede a los datos del hemisferio sur? En el caso del cono sur, estamos hablando sí, sobre todo de lo que hoy día es Chile y Argentina. En este estudio de caso me gustaría mostrar cómo Humboldt trabajó los datos de estos lugares, de puntos, digamos, menos conocidos que el hemisferio norte, y lo haré a partir de un tema fundamental para la climatología global de Humboldt, que era la identificación de las cumbres nevadas eternas, o las fronteras de nieve, se dice en alemán, Schneegrenze, las fronteras de nieve. Acá tenemos más con datos chilenos sobre que son parte de esta colección. Yo las pegué, en todo caso, no están puestas así. Yo las pegué para esta presentación, pero cada fotografía en este caso está tomada del archivo de la Kollektionen de Humboldt. Les puedo contar después de qué se trata, si tienen tal vez más tarde o en el café. Bien. He hablado como chileno bastante rápido, pero me parece que llevo 10 minutos. Ojalá me entiendan. Quizás si lo hiciera en inglés sería más fácil. Perdón. El caso de las líneas de nieve. La referencia de nieves eternas en las altas montañas del mundo es un indicador global
De ahí el interés en encontrar las leyes para Humboldt detrás de un ordenamiento de los picos nevados, puesto que reflejan la distribución de la geografía no solamente, digamos, de las nieves, sino que también de las plantas, las presiones, el calor y también los animales, porque Humboldt, como ustedes sabrán, tenía esa visión holística, que llamamos hoy día, donde todo estaba completamente interrelacionado. Humboldt buscó demostrar que las líneas de nieve no siguen al azar, sino que obedecen a patrones, y gran parte de su climatología es entender cuáles son los patrones que están detrás de las nieves eternas que están en el marco global de la distribución del calor. A partir de aquí, Humboldt pudo derivar las leyes detrás de la distribución del calor atmosférico y fueron la base de la confección de las isotermas, como habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto?, como modo de representación gráfica. Estas mediciones además inciden en la búsqueda de las leyes de crecimiento del calor, pues pueden ayudar a determinar cómo se comportaba en diferentes latitudes. Este es un mapa isotérmico que no lo hizo Humboldt, o sea, aparece con el trabajo de Humboldt, pero está hecho en inglés por un colaborador de él, donde podemos ver que todos los puntos, que una parte importante de esos puntos son mediciones reales, otras son solamente proyecciones. Humboldt, cuando uno se mete en ese trabajo, se da cuenta que mentía bastante cuando mostraba sus datos. Bien, la distribución global del calor es afectada por las perturbaciones locales. Eso Humboldt lo pone en su libro. Esto significa que la búsqueda global del nivel de nieve, de la, digamos, frontera de nieve, también dependía de los factores locales. No eran simplemente pensar que las líneas de nieve a similar latitud o altitud presentaría el mismo comportamiento, y eso permite después, posteriormente, hacer estas isotermas, a partir de estas líneas de nieve y otros datos más, pero sobre todo a partir de esta información. El límite inferior de las nieves en tanto indicador, según Humboldt, es en general un efecto muy complejo de la temperatura, el estado higrométrico y la forma de las montañas. Por lo tanto, depende del concurso de un gran número de causas. ¿Cómo identificar estas causas y mediciones hechas por otros? Es el objetivo de esta presentación. Y para ello, ¿no es cierto?, vamos a ver a dos informantes. Uno es James Gillis, que probablemente conocerán, ¿no es cierto?, del Observatorio Naval de Estados Unidos, quien estaba realizando una expedición astronómica en Chile en el siglo XIX. Cuando Humboldt se entera de esta expedición del norteamericano en Chile, le escribe a Christian Gerling, que es un personaje de la Universidad de Marburg, un astrónomo que se escribe también con Benjamin Gould, según yo vi en los archivos alemanes, y con el siguiente objetivo. En una carta, ¿no es cierto?, que le escribe a este intermediario, ¿no es cierto?, Gerling, era para preguntarle lo siguiente, un recado para Gillis, que observe el paso cordillerano de Uspallata. La duda residía en Humboldt en saber si las mediciones barométricas que se habían hecho anteriormente permitían obtener las alturas de las cumbres, que eran el interés de Humboldt. Enseguida Humboldt le solicita a Gillis que vuelva a hacer las mediciones en este sector, pero desde nuevos ángulos. La anterior es la carta que estoy nombrando de Humboldt. Esta está escrita por Humboldt a Gerling, y que Gerling a su vez le tradujo a Gillis al inglés. También deseaba saber Humboldt cómo obtenía los puntos de observación en el lugar, usando qué métodos, y desde allí, ¿no es cierto?, para poder obtener las medidas trigonométricas para definir las coordenadas. Todas estas solicitudes, como dije, las hizo en alemán, y Gerling, el intermediario, las envió a Gillis en un extracto en inglés que están todos en la Universidad de Marburg, donde yo estuve trabajando hace unos años. 5 años más tarde, ya publicado los viajes de Gillis por Chile, le envió a Humboldt los resultados obtenidos de las alturas en donde éste analizaba las observaciones hechas anteriormente, entre otros por Amadeo Pisis en Chile. Las mediciones enviadas por Gillis aparecieron en el tomo 4 del Cosmos de Humboldt, en el capítulo dedicado a la hipometría de los volcanes. Ahí se compararon las alturas y los límites de las nieves eternas, incluyendo, esto es lo más importante, las críticas que la carta Gillis le daba, ¿no es cierto?, las medidas anteriores, las medidas trigonométricas, en este caso por Pisis. Humboldt describió las alturas siguiendo los comentarios de Gillis, citó los trabajos de la expedición astronómica a Chile de Gillis, publicada en 1855-56 en inglés, y validó los datos del norteamericano. De esta manera, había puesto a prueba los datos publicados por Gillis con la información sobre sus procedimientos, uso de instrumentos y análisis de las condiciones locales. Todo esto está en las cartas, porque no voy a entrar en detalle, pero está en las cartas, digamos, toda esta explicación. Un segundo caso, Rudolf Filippi. Este es un naturalista prusiano que arribó a Chile en 1851 como parte de un contingente de colonos alemanes en el sur del país. A diferencia de Gillis, este no está asociado a una expedición astronómica, no está apoyado por ningún gobierno, y a pesar de que fue director del Museo Nacional de Historia Chilena entre 1853 y 1897, cuando
le manda estos datos a Humboldt, ya recién había llegado a Chile, por tanto tenía muy pocas redes. ¿Mm? Rudolf Filippi envió a Humboldt una carta que está puesta aquí, ahí esa es la carta, ¿no es cierto?, en el año 1852, donde le describe, ¿no es cierto?, esa carta es interesante porque no se ve, pero tiene el título del sobre que se llama Schneegrenze, tiene el título que dice Frontera de Nieve, que estaba incluido con todos los otros otras mediciones sobre las fronteras de nieve que tenía Humboldt en los documentos que hoy día podemos ver. Aquí Filippi describió el ascenso del volcán, a un volcán Osorno, con la ayuda de un compatriota y habla que estuvo con algunos indios que fueron sus guías y que transportaron la comida y los instrumentos, dice esta carta. Filippi se percató en su primera dificultad, según le explica Humboldt, no existían mediciones del nivel del mar con las cuales vincular los cálculos barométricos de una estación base, por ejemplo, por lo tanto, era muy difícil validar las observaciones que propio Filippi le mandaba a Humboldt en su carta. Y le cuenta, digamos, cuáles son las observaciones que hizo. Tras haber validado la altitud de base, Filippi le cuenta, ¿no es cierto?, pudo descender y medir las líneas de nieve y le da un resultado de 4.500 pies. En la carta Humboldt, además, Filippi le cuenta, ¿no es cierto?, otras dificultades, ¿no es cierto?, que tuvo para establecer cuáles eran las mediciones reales en ese sector. ¿Mm? Ya, lo interesante es que además Filippi describió este mismo ascenso, que es muy parecido a la carta que le escribió a Humboldt, en dos publicaciones hechas en español en Chile, en 1852 y 53, en la famosa revista para nosotros, Los Anales de la Universidad de Chile, donde dio además más detalles de la travesía, y también apareció, aquí aparece arriba, que son las memorias inéditas de este propio Filippi, que le pidió a su familia que nunca publicaran, que todavía no lo hemos publicado, pero están en alemán originalmente, no están traducidas. Lo interesante es que en ambos textos relata lo mismo que le dijo, ¿no es cierto?, a Humboldt, con alguna diferencia. Dice, no en el relato de la Universidad de Chile, sino en ese diario que nunca se publicó, dice que iba con un indio que se llamaba Pichijuan, perdón que lea con detalle esto, y otro como un acompañante, quienes le hicieron llegar a destino. Según este relato, la mayor dificultad no tuvo que ver con el tema de trigonométrico, porque sí lo había resuelto, sino que tiene que ver con la fragilidad de los barómetros, y el tipo de mediciones tampoco, digamos, fue un problema, digamos, sino tenía que ver principalmente porque no sabía cómo llegar al lugar donde tenía que llegar, y que los indios conocían. En la carta, no lo mencioné, en la carta a Humboldt le dice, soy el único ser humano que ha llegado a la cumbre del volcán Osorno. Y sin embargo, en el relato donde cuenta su vida, él le dice, si no fuera por los indios, yo nunca hubiese llegado al lugar porque ellos me llevaron. Y es interesante que Filippi no hablaba español, pero sí sabía un poco de mapudungún, que es el idioma de los mapuches, digamos. Por lo tanto, el verdadero idioma de contacto con la población local era este, ¿no es cierto? Bueno, en los archivos de Berlín encontramos, junto a la carta de Filippi, la edición de los anales de la Universidad de Chile. O sea, Alexander von Humboldt tenía los anales de la Universidad de Chile en 1852 porque están en legado. O sea, por lo tanto, tenía la manera de la carta más esta publicación. ¿Mm? Bien, vamos a ir a lo final, digamos. Ya, primero, ¿por qué estas diferencias a la hora de incorporar? No lo dije, perdón. Finalmente, ¿qué pasó? Bueno, muy rápido. Ya, finalmente, ¿qué pasó con los datos que le mandó Filippi? Ya. Humboldt incorporó en el cosmos las mediciones del volcán Osorno, pero a partir de otras informaciones. Utilizó otras fuentes, lo único que mantuvo de la carta de Filippi son las coordenadas. Sin embargo, en el cuadro ipsométrico de los volcanes, situó, ¿no es cierto?, la altura siguiendo a Fitzroy. O sea, incluso a Gillies. O sea, situó a Gillies nuevamente con una suerte de proyección trigonométrica de este volcán Osorno, y viajeros como Fitzroy que pasaron por el lugar que nunca hicieron mediciones realmente, ¿no? Por lo tanto, todo lo que es la información que le mandó Filippi, a pesar de que estaba publicada en los anales de la Universidad de Chile y a pesar de la carta, con todos los detalles que le envió, nunca pasaron al libro Cosmos. Eso lo pude yo descubrir revisando, por supuesto, las notas al pie del libro y con detalle sus documentos. Bien, ahora sí. ¿Cómo podemos comprender la generación de conocimiento científico solo si buscamos el papel de la figura relevante? Yo creo que no es posible. Pero también, ¿cómo podemos concebir el lugar de los informantes? Ayer lo conversaba contigo, porque en realidad esto es una doble silencio, porque Humboldt silencia a Filippi, o silencia a algunos, o realza a Gillies, al norteamericano, pero a su vez Filippi silencia al indio Pichijuan, que fue el que tenía el conocimiento. Entonces hay una doble silenciamiento.
y cómo iluminar los silencios de la historia, eso es algo que es una respuesta, ¿no es cierto?, que podemos encontrar más allá de los libros. O sea, no podemos solamente mirar el cosmos como un conjunto de informaciones, tenemos que mirar con detalle las referencias, tenemos que mirar con detalle las cartas, los archivos y las redes de colaboración que hicieron posible, que es ahora como Cosmos, pero también revelar, ¿no es cierto?, los límites y las asimetrías de una ciencia que se dice global, pero sigue siendo el hemisferio norte, creo yo. Muchas gracias. Oiga, ¿no? Ah, aquí. Entonces, abierto para preguntas. Alejandro, adelante. Muchísimas gracias. Excelente, interesantísimo. Me gustaría saber si puedes hacer algún comentario de los paralelismos que hay entre estos silenciamientos de las agencias humanas y esa manipulación en la edición final de los datos, esa mentira o suavizamiento de las irregularidades de los datos. ¿Podés ver ahí algún tipo de similitudes en los procedimientos de silenciamiento, digamos? Sí, es que esto es un poco complicado porque son dos casos. De los miles que tenía. Entonces, un proyecto que está iniciándose, y yo digo, aquí hay una alerta, porque el otro tema es que el proyecto que estoy presentando ahora es analizar no solamente el cosmos de Humboldt, sino analizar a otros climatólogos, que también son de origen alemán algunos, ¿no es cierto? Y después ver qué datos se utilizaron. Por ejemplo, Julius von Hahn, que es conocido como el padre de la climatología austriaco, utiliza datos de Argentina, pero no de Chile. Y dice, de Chile lamentablemente no hay datos meteorológicos, cuando yo leí casi me morí, porque estamos hablando de fines del siglo XIX, dije, desde mediados del siglo XIX que en Chile hay datos meteorológicos súper concretos, con tablas, todo publicadas, y Julius von Hahn en Austria podría haber visto los libros porque estaban ahí, y yo sé que llegaron, porque los libros están en los catálogos, ahora no sé si existen, no habla español, qué sé yo, pero no importa, si ven los datos nada más. Y sin embargo utilizó, Julius von Hahn, que es otro climatólogo del siglo XIX, utilizó los datos argentinos porque tenía contacto con informantes argentinos, que le mandaban, ¿no es cierto?, la información. Entonces, mi idea es analizar a un conjunto de 4 climatólogos, desde Alexander von Humboldt, pasando por Julius von Hahn y Vladimir Köppen, que es del siglo XX, hasta ahí llegar, y analizar no solamente América del Sur, sino que, o el hemisferio Sudamérica, digamos, sino también a Australia y África. Y ver cómo esto, no sé si me van a financiar este proyecto, está un poco inviable. Ahora que lo estoy describiendo, no sé si me lo financian porque son irresponsables, pero no sé, lo estoy pensando, voy a tener que postularlo a otro lugar, pero es un proyecto, lamentablemente en Chile son 4 años, pero espero aumentarlo un poco más si me gano otro financiamiento en Alemania. Pues entonces, la idea es analizar todos estos factores para entender esta climatología global que está muy sesgada hacia el norte. Ahora, yo hablaba con la gente de climatología, ese sesgo hacia el norte tiene consecuencias para entender cómo funcionan los climas, porque los climas no funcionan en torno a hemisferios, sino que traspasan, como sabemos, ¿no es cierto?, los hemisferios. Ahora, eso no lo sé cómo lo voy a hacer. Debo ser sincero. ¿Otra pregunta? Sí. Hola, no es pregunta, en realidad es gracias por esas 5 preguntas. Ah, ok. David, ¿hay alguna pregunta en la red? Ninguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias entonces. Okay. Gran trabajo. Gracias. Bien. Estamos ya llegando al final de esta mesa. Después de que arreglamos todo, me quedan 2 trabajos, son los 2 míos. Voy a hacerlo bastante breve para que lleguemos bien en horario. Son las 7:18. No. Arriba de todo, arriba de todo. Sí, la primera es una presentación de 2 de los 4 libros que hicimos este año, y estos 2 libros son del Observatorio de San Miguel. Lo único que quería es rendirle algún homenaje a todos estos trabajos que hemos hecho. En honor de hacer todo breve, yo todo esto después lo voy a poner en el libro de procedimientos y, bueno, por supuesto,
me pueden consultar para hacerlo lo más breve posible. Lo que es, bueno, el primer libro, que es este, lo imprimí en abril, está básicamente con gente del Observatorio de San Miguel. Muchos de los colaboradores que trabajaron con nosotros, la primera parte es una parte de historia. Tomé la historia de Santiago Paulantón. Creo que es la mejor historia que hay de los orígenes y de por qué el Observatorio de San Miguel, cómo fue creado, todos los problemas que hubo, por qué intervinieron o no intervinieron el Observatorio de La Plata, el Observatorio de Córdoba. Y bueno, los trabajos que pusimos en el primero fueron los trabajos del observatorio con el que compartimos muchas de las investigaciones que se hicieron para el primer tomo. Por eso hay un trabajo de Maximiliano Pozzoli, de David Merlo, de Santiago Paulantonio. Está la gente de Endía, que son la gente que hizo también trabajo de divulgación, transcursos de él, entre el 2001 y 2005. Acá Rafael, que está acá presente, aquí atrás, él también presentó un trabajo, y ese es básicamente cómo funcionó este primer libro. El resto son trabajos, algunos de restauraciones y de demás, y el segundo libro es un libro ya dedicado a los trabajos de las publicaciones que hicimos por internet, donde la mayoría de la gente que participa son gente de la Universidad de Tegucigalpa, justamente porque ellos están, en este momento, se está iniciando la carrera de astronomía cultural. Es la única carrera de grado que hay en el mundo dedicada a la astronomía cultural. La única carrera se inicia este año en Tegucigalpa, se viene trabajando desde el 2013. Nosotros hicimos una serie de presentaciones que llamamos Noches Estelares, allá en el observatorio de Tegucigalpa. Y bueno, hoy ya tenemos algunos elementos como para incorporar al programa, cosa que lo voy a explicar en la próxima presentación. Les pongo, hoy, yo creí que con esto pasaba las diapositivas. A ver ahí, me tengo que ir cerquita. Oh. Les voy a pasar unas fotos, son las fotos interiores del libro. El esquema del libro fue así. Cada uno de los autores de los distintos artículos les pedí de que completaran un collage con una hoja. En realidad es por una cuestión de costos de la impresión. Como las impresiones son a color, digamos que las impresiones cuestan más que el libro, en realidad. Y fuimos haciendo distintas impresiones. Le voy a contar así brevemente. El primer libro, que lo prologó el intendente, es declarado de interés municipal en San Miguel. El segundo libro, que son los Relatos del Sol, que es esta suerte de trabajos de cuestiones de divulgación, y algunos elementos que quiero mostrar. La izquierda es del trabajo de Paulantonio, la inauguración del museo, está el presidente Justo, que es presidente de la Nación en ese momento, inaugurando el museo con la presencia de Puig, Bussolí y otros sacerdotes científicos de la época. Son todos jesuitas, ¿no? Este es el edificio fundacional. Después, bueno, una serie de trabajos sobre los instrumentos que tenemos. En este caso fue un trabajo del espectroliógrafo con personas que trabajaron en el espectroliógrafo. Las referencias de un mapa selenológico. Estas son sobre algunos de los instrumentos que utilizamos en los eventos. Acá es el trabajo de otra persona del grupo CAIFA, que es Oscar Ferro, sobre el tema de estos astrolabios. Y este es un ecuatorio, en realidad, aquel es un astrolabio, que son instrumentos que los hemos utilizado para la enseñanza.
Bueno, este es el Observatorio de San Miguel, visto desde una de las torres. En realidad son 17 edificios que nosotros en este momento estamos sobre todo trabajando aquí, en el celóstato espectroleógrafo, en el Heide, en el DIOT, en este, que es un CAR 6, y el edificio fundacional, que son los principales. Bueno, acá está Rafael, que yo te dije que estaba según una foto. Este es el año 2021, cuando vimos a ver, después de mucho tiempo que había estado el observatorio abandonado, la cuestión es que le faltan 6 kilómetros de cables, ¿no? Así que, bueno, habrá que hacer ese arreglo. Los eventos que hemos hecho en distintos lugares, acá a la derecha, esta es la limpieza del celóstato que hicimos, este es el intendente. Y bueno, distintos eventos que hicimos solamente para cuestiones de divulgación. Son eventos gratuitos, con invitaciones por internet, y expediciones. Por ejemplo, la expedición en el 2020, justo post pandemia, para ver el eclipse solar en la Patagonia. Este es el Heide, usamos la pared del celular como pantalla. Estos son algunas cuestiones que hemos rescatado, que son, en realidad, son restauraciones. Este es el primer, porque digamos que en el observatorio, al haber tantos científicos, y sobre todo científicos extranjeros, investigaron un montón de cosas, entre ellos el primer satélite, el hecho de que hubiera lanzamientos de globos, motivó que se hiciera el proyecto para el primer ascenso estratosférico en el cono sur. El primero se había hecho en Bélgica, los otros habían fallado. Se hicieron los experimentos aerodinámicos para los cohetes, porque claro, se lanzaban cohetes meteorológicos permanentemente, y de ahí sale el prototipo para el Cóndor 2, que después se instala en Córdoba, ¿no? Bueno, este es una serie de trabajos que hicimos docentes que tienen que ver con la cantidad de gente y el tipo de gente y lo que pedían las personas que asistían a las charlas de divulgación antes, durante y después de las pandemias, de la pandemia. Estos son trabajos con inteligencia artificial, ¿no? Esta fue una anécdota bastante graciosa el año pasado en el Amazonas, que llevábamos los telescopios para ver para las aldeas, y con los chicos mirábamos ahí, dábamos una serie de clases. Bueno, el hecho de que se le pidió a la inteligencia artificial que hiciera un poema, hizo un poema, y muchos estaban todos grandes astrónomos, sacan la cuenta de que teníamos el ascenso de Canis Mayor, justamente, y no se menciona en la inteligencia artificial. Bueno, dio que hablar unos cuantos días para después de las charlas. Esto es, por ejemplo, también la inteligencia artificial. Nosotros encontramos fotos, entre otras cosas, fotos, películas, soportes diferentes. Y bueno, la inteligencia artificial, le pongo una foto y se puede lograr todo el círculo, ¿no? Con la única falla. Estas son fotos, es una película, ¿no?, que gira alrededor de las personas lanzando este globo. No traje la película, pero por ejemplo acá nadie sabe si este hombre tiene una colita acá en el pelo o si le falta una. Sin embargo, la inteligencia artificial la dibuja. No llega a dibujar que acá atrás no es así, ¿no? Acá atrás hay un edificio. Y acá, en este caso, esta es la foto original, y en las fotos posteriores aparece incluso el globo volando y la gente caminando, ¿no? Que, bueno, resultó útil porque vimos que las patas de los pantalones eran anchas, y entonces sacamos que esos eran pantalones de la época de los 70, ¿no? Hemos hecho unas cuantas restauraciones. Las restauraciones se iniciaron acá en Córdoba. Acá en Córdoba hablamos con gente de la Biblioteca del Archivo Nacional, allá en el centro de la ciudad,
donde me remitieron a un grupo de benedictinos. Estos benedictinos son especialistas en la cuestión de restauración de papel, que todos estos papeles estaban llenos de barro realmente, y los hemos encontrado. En este caso, ¿no? Es la primera sesión estratosférica y es el reporte Puig-Rivero, que lo llamamos así, que bueno, es otro trabajo aparte. Unos trabajos que mi trabajo va a andar cerca de este tema. Este es la cúpula del Observatorio de Tegucigalpa, de donde yo les decía que está la carrera de Astronomía Cultural, van a licenciados en Astronomía Cultural. Una serie de trabajos, este es en el OAFA, de todas las placas que fuimos recortando de vidrio. Bueno, necesitábamos ver qué es lo que pasaba con este meridiano. El meridiano había funcionado así, digamos, marcado sobre el vidrio, hasta más o menos 1935 no lo había. Después después de una convención que se hizo en Viena, comenzaron a marcarse ese que era, digamos, un meridiano norte-sur, que digamos que venía ya impreso con la película. Sin embargo, yo, por ejemplo, acá en el ASTA, en este telescopio que está en el OAFA, veo que el meridiano está así, inclinado, y sin embargo, cuando se guarda en la computadora, el meridiano es automático y corrige al norte. Entonces ustedes van a ver que este sol va a estar un poquitín girado. Así que bueno, entre las personas que no mencioné fue Sergio Contúfar, que es un astrónomo, es un astrofotógrafo. La mayoría de las fotos que ustedes ven en NASA, cuando está la foto del día, la saca él. Fue declarado personaje creativo del año, una cosa por el estilo. Es una persona muy respetada en Norteamérica. Pusimos varias fotos y ahora, bueno, estuvo en nuestra reunión de SIAC en Copán, donde sacó la mayoría de las fotos, incluso de la gente, y participó aquí. Este fue un eclipse, ¿no? En nuestro Heide. La recuperación de un telescopio Adara, que estaba en la Bariloche, una historia aparte. Los trabajos que hacemos con los chicos, ¿no? En este caso, mis dos hijas estaban ahí haciendo algo, haciendo sus trabajos. Bueno, y le falta la última diapositiva. A ver, creo que me estoy al punto y me estoy quedando sin pila. Bueno, y la serie de trabajos que presentamos en distintos lugares del mundo en los últimos años, ¿no? En estas asociaciones, solamente para justamente lograr tener mayor cantidad de personas que pudieran aportarnos a cómo hacer mejores nuestros trabajos de restauración y para poder hacer y juntar anécdotas, ¿no? Porque el museo no es solamente el encontrar elementos, restaurarlos y ponerlos para que se miren, sino también la cuestión es poder contar historias con respecto a esto. Volví a poner ya les quedó ganas de mirar los aportes y faltó, bueno, acá me faltó el otro libro que está por acá abajo, quedó. Y bueno, los libros, todos nuestros trabajos que hacemos en honor a Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez fue un compañero nuestro que falleció en la época de la pandemia y que el museo, por decreto municipal, lleva su nombre y, bueno, simplemente para recordarlos. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Ya que me estoy haciendo de todo, de coordinador, de mesa y todo, porque ahí David me ha abandonado, que está allá en la computadora. Así que bueno, si alguien tiene una pregunta, puedo responderla. ¿Alguna pregunta?
¿No hay alguna pregunta? David, ¿alguna pregunta? Allá tenemos una pregunta. Me quedo allá, sí, con el mismo micrófono, la hago. Seguramente hay que entrar a internet, buscarlo y demás, pero hay visitas para escuelas, se pueden pedir y se programan, no hay ningún problema eso. Se pide, listo. Sí, sobre las visitas les adelanto, la visita más importante que vamos a tener va a ser el 12 de diciembre. El 12 de diciembre vamos a festejar los 90 años del observatorio, así que vamos a tener un gran evento con todo lo que podemos hacer y que vamos a tener telescopios, los telescopios que tenemos a disposición para que la gente pueda ver, charlas y demás, ¿no? Así que bueno, muchas gracias entonces. Una pregunta última. Sí. Breve, respecto de las restauraciones. ¿Cuál es la política en cuanto a, por ejemplo, muchos de estos telescopios deberían tener seguramente oculares antiguos? ¿Se hacen adaptaciones? ¿Cuál es la política al respecto? Sí, bueno, tenemos un importador de telescopios, Celestron. El importador es el que nos provee de un taller, de un gabinete técnico, es el que hace las reparaciones. Y bueno, en cuanto a las restauraciones de eso, ¿no? De los equipos, las hace él, ¿no? Normalmente no hay nada que no pueda hacer porque él importa telescopios y tiene taller de arreglo de telescopios, así que no sé, salvo algún arreglo muy importante, por el momento no nos ocurrió. Y el de otro tipo de restauraciones las hacemos de acuerdo a los conocimientos que tenemos. Yo tengo un training en arqueología, ¿no? Y bueno, al igual que algunas otras personas, estudié y mientras estudié trabajaba revelando fotografías. Entonces sé revelar fotos. Y bueno, poco a poco hemos ido viendo algunas técnicas, bueno, como ustedes lo van a ver en el próximo trabajo. Va a ser, espero, breve igual que este. Muchas gracias. Bueno, en tiempo, David. La otra. Bueno, siguiente trabajo y último trabajo por el día de hoy. Trata de temas. El primer tema es abajo de todo. Ese. Trata de dos temas. Uno de los temas es el tema de la astronomía cultural. El segundo tema es un ejemplo para poder mostrar qué es lo que pasa. ¿Qué es esto? No son las diapositivas. No, ese es el PDF y faltaría el otro que es que son las imágenes. Que el PDF. Bueno, mis disculpas por el retraso, pero... A ver, fíjate acá. Y es porque quería poner los PDFs. A ver, GA, sí. Sí, GA. Y ahí. Ese, sí. Bien, ahí cargo. Bueno, el primer tema es el tema de la cuestión de responder a la siguiente pregunta. Y la pregunta es si el conocimiento adquirido a través de las restauraciones de distintos elementos constituyen o no astronomía cultural. Este tema es un tema que fue un problema en un primer momento, hace muchos años, porque estaba muy restringida la cuestión de la astronomía cultural y en realidad no se habían presentado muchos casos de
algo nuevo que surgiera de las restauraciones. Entonces, a ver, otra vez, ¿no quiere? ¿Se enoja? Por favor, sí. Entonces, el siguiente paso fue el hecho de presentar distintos trabajos todos los años para ver a ver qué era lo que se lograba respecto a esto. Recuerden, la pregunta es esta: ¿qué es lo que pasa con el conocimiento adquirido a través de las restauraciones? Porque yo tengo un museo que se provee de sus soportes de un observatorio que fue vandalizado durante años. Y entonces, todo lo que restaure, puedo encontrar cosas nuevas y es realmente lo que hago. Entonces, la primera propuesta en la que realmente se hizo una votación para tratar el tema fue en el 2023 en Varsovia, donde presenté una serie de fotografías restauradas. Como resultado, la SEA, que es la Sociedad Europea de Astronomía Cultural, inició una página web, la Heritage Web, que se puede acceder desde la página de SEAC. Nosotros intercambiamos conocimientos con respecto a cuestiones de patrimonio. Algo un tanto similar a lo que hacemos en la red MOA, aquí en la Argentina. En Roma formamos la comunidad de astronomía cultural. En realidad la comunidad de astronomía cultural ya estaba inserta en este tema. La Asociación de Arqueólogos tiene 24 comunidades. La comunidad de astronomía cultural, yo soy presidente, me dediqué a presentar estos trabajos y también fue aceptado. La red de patrimonio basada en la red MOA es una red europea hoy que está desde esta fecha. Luego fui presentándolo, este mismo trabajo, esta misma propuesta, con distintos elementos restaurados, en SIAC en el 2025, Noches Astronómicas, en la IAU, en Melbourne. La reunión de la Comisión 6 prometió formar una web también con otros observatorios. Esto fue este año. Aquí presenté el informe Puig Rivero, que es el que yo les mostré recién que estábamos restaurando. Bueno, acá me estoy automencionando ahora, en Córdoba, en el 2025, donde estamos los antecedentes que presentamos en NASA, donde logramos algunos conocimientos que no estaban, se nos pidió, los donamos y nos dieron una entrada a la revista de Zenodo, que es una especie de academia, pero que manejan ellos allá en NASA, y una membresía para CERN, donde todo lo que estamos averiguando nuevo lo estamos mandando a CERN. Bueno, este año ya tengo la presentación hecha para Shanghái, que esto va a ser el año que viene. Así que bueno, brevemente ya más o menos les he contado de qué se trata el Observatorio de Física Cósmica de San Miguel. Han hablado las chicas, también ha hablado David, de qué es la red MOA. Es una red de los 5 más antiguos observatorios astronómicos que tiene la Argentina. Nosotros nos reunimos cada 2 semanas y compartimos determinadas cosas, o bueno, hacemos nuestro tratando de justamente llegar a ver cómo es el patrimonio de esto. Y bueno, en este trabajo lo que les voy a presentar brevemente son lo de las placas de vidrio. Esto es básicamente una placa de vidrio normal, ¿no? Tiene las manchas que fueron observadas, anotadas en lápiz de vidriero, y han aguantado las inclemencias de tiempo durante todos estos años. La restauración implica restaurar algunas placas rotas, ¿no? Esta es una técnica que nosotros usamos, que la sacamos de una serie de libros que se publicaron en Hamburgo, que hay un montón de técnicas que ya fueron probadas. Nosotros usamos algunos diferentes adhesivos, pero la técnica es igual. Y esta placa de vidrio, para hacer una breve historia, ustedes deberían ver, estos son los personajes que comenzaron
con las cuestiones de la placa de vidrio. En realidad, desde 1814 tenemos de qué manera se puede, con esta heliografía, se puede hacer que una placa con una gelatina pudiera tomar esa imagen. Las placas de vidrio se utilizaron en la Argentina hasta 1996, en el Casleo, que tiene una excelente colección, también guardada, refrigerada y demás, y en los demás observatorios del mundo también. Yo los vi en Hamburgo, fueron hasta 1994, y así, digamos, la mayoría de los europeos están hasta esa época. Luego ya había cuestiones de costos y demás. Y bueno, les muestro una serie de ejemplos. Esta lo puse solamente como un ejemplo, una placa de vidrio utilizada por una persona no en forma científica, ¿no? La gente, los más jóvenes, quizás no entienden el concepto de que haya que tener un negativo primero y después revelar la foto, pero bueno, es para esto. Y acá, bueno, unas cuantas indicaciones de cómo son estas placas y los daños que podemos encontrar. Un daño físico, como el que vimos antes, que está rota, y un daño químico producido por ejemplo, un limpiador, ¿no? Esta es una foto de una de las colecciones que son la colección de los eclipses. Esta foto se me coló, era de otro trabajo que trata solamente de diapositivas, pero bueno, al menos les muestro que es el mismo camino para la restauración de las diapositivas. Esto es lo que lo hice yo, tiene un lente y simplemente tiene adelante una de esas bolsitas para poner la diapositiva y con eso se mira hacia la luz y se puede imprimir. Esto es como encontramos las placas de vidrio después de que estuvieran en manos de la Fuerza Aérea un par de décadas. Bueno, esta foto ya se las había mostrado. Ya les digo, todo esto lo voy a explicar mejor en el trabajo escrito después. Esto realmente trato de hacerlo más rápido para llegar hasta el final, pero tratamos de ver el meridiano solar. Yo no entendía muy bien cómo funcionaba el tema del meridiano. Parte me lo explicó un compañero de la Asociación Europea, que es Stanislav Ivaniseski, que su madre era astrónoma en el observatorio de Piwinice, y bueno, el observatorio fue destruido en la Primera Guerra Mundial, y bueno, y así terminé con la experiencia que les decía en el asta del OAFA. Estas son otra cuestión de Casleo. Esta es la puerta donde está la cámara donde se guardan estas placas, que ya les digo, son placas que vienen desde hasta el año 1996. Algunas distintas placas. Piensen que cada una de estas placas, yo lo que hago es sacarlas, las lavo con agua destilada, se le saca toda la suciedad posible, y después lo que hago es volver a fijarla con un fijador. Eso me lo enseñó Leo, ¿no? Ellos justamente las volvían a fijar y bueno, de esa manera se recuperan y las podemos volver a usar. Placa con ataque químico, imposible. Esto cuando hay algún, por ejemplo, hay algún limpiador o algún aerosol, piense que lo que sea ácido las daña. Esto lo dejamos. Acá hay algunos detalles de cómo es el trabajo, en este caso, de lo que le llamamos el enferulado, que no es más que colocar la placa dañada entre las dos placas, se vuelven a utilizar, ¿no? Este sería el esquema. Esta quedó así, se pudo utilizar nuevamente sin problemas. Estos son los materiales que estoy usando en este momento, sobre todo este es el que hicimos. Un trabajo aparte fue el tema del papel, porque nosotros necesitamos sobre. Estos sobres en los que se guardan tienen que tener pH 7, y yo no puedo lograr un papel de pH 7, teóricamente según los libros, porque la celulosa es ácida. Entonces, acá, esto estuvimos hace 2 años
con David, con acá Maxi, la gente de acá de la biblioteca, donde vimos que usaban un papel que es un papel, el papel quirúrgico, ¿no? Con el que se tapan los instrumentos antes de operar, es PH7, y bueno, se utilizaba eso para recortar y hacer los sobres. Lo que hicimos fue sacar papel de todos los lugares del mundo que pudimos. La conclusión es que el papel argentino es PH7, porque acá no hay papel de celulosa. En Centroamérica, casi nada de papel de celulosa. En Brasil, tampoco. En Sudamérica, en realidad, el 99% del papel se produce en base a pulpa de caña de azúcar, ¿no? Esto es algo que lo dice el paquete por acá. Pero bueno, ese es el motivo por el cual el papel de la impresora se puede usar para envolver cualquier cosa. Bueno, algunos procesos, ¿no?, de la limpieza, como les decía. Esta es agua destilada, yo lo pongo en elegantes botellas de leche, ¿no? Y luego se le echan los químicos, que son fijadores, es el fijador, creo que todos entienden el último paso de la fotografía, ¿no? Después de que ya se reveló, para que quede fijado. Distintos momentos del trabajo. Este es una serie de un eclipse, que es el motivo por el cual este conocimiento hubo que compartirlo. Cuando estábamos investigando este eclipse solar, ocurrió de que buscamos los datos en la página de NASA de eclipses, que es muy completa, tiene toda la información. En este caso no había fotografías. Y lo buscamos ahí en la página de NASA, y una de las cosas que pasaba es que la línea no llegaba hasta San Miguel. ¿Cómo es que lo habían sacado estas fotografías? Poco tiempo después averiguamos que esta camioneta, que actualmente anda todavía, existe, la tienen los bomberos de San Juan, ¿no? Esta camioneta le montaban uno de los GENAs en la parte de atrás con el equipo de fotografía, porque todo el mundo piensa que lo grave fue colgarle el telescopio arriba, y lo grave no es el telescopio, el equipo de fotografía es así, ¿no? Bueno, se le ponían y sacaban estas placas. Estas placas fueron las que originaron nuestra cooperación con NASA, porque las enviamos, o sea, enviamos las digitales, ¿no? Las originales las tenemos nosotros, y hicimos ese tema que fue la cooperación con ellos, y empezar a compartir esa información que hoy, si ustedes lo ven, están en la página de NASA, se pueden descargar gratuitamente. Al igual que un montón de otra información que de repente no está en los archivos, y que si los tenemos, gracias a que éramos el único observatorio que había en el Cono Sur dedicado solamente al Sol, la compartimos, y normalmente es información que nadie tiene. Bueno, acá, bueno, esta es mi hija, se la presento, mi hija más grande, que colabora conmigo mucho en todas estas cosas, sobre todo en las restauraciones. Ella maneja muy bien la cuestión de los químicos, y, por supuesto, como siempre, dedicado a Gustavo Rodríguez. Muchas gracias, y gracias por haberme atendido en todo esto. Bueno, como estoy haciéndome yo mismo las idas y las vueltas, ¿alguien me quiere preguntar algo? Usted, me va a preguntar, fantástico. A ver. Bueno, primero, tu hijo, bueno, que trabaje con vos, tu familia, eso es re lindo que te acompañen en esto. Te iba a preguntar si estaba estudiando astronomía o simplemente... Ah, bueno, ¿viste? Pero bueno. Ah, bien, va por ahí. Bueno, nosotros, como sabés, tenemos la trayectoria de placas de vidrio, ¿no?, que es lo que estábamos analizando con Moni. Primero y principal, que queremos ir a los 90 años, a los 90 aniversarios del observatorio. Sí, no, y aparte para que nos muestres esa cuestión, que nosotros siempre temblamos cuando él habla de restauración, porque nosotros, como museólogas, hacemos conservación curativa y preventiva, no restauramos. O sea, todo eso que él se arriesga, nosotros lo hacemos. Y es más, cuando tenemos que trabajar con algo específico que desde el museo ya
lo catalogamos en una situación de riesgo, como nos pasó con Mapa del Cielo, como nos pasó con el libro de Newton, nos vemos a los especialistas encargados de eso, pero nosotros no intervenimos. Nosotros propiamente como política nuestra, dijimos, somos museólogas, conservamos, armamos muestras, pero no somos restauradoras. Eso es otra palabra y para nosotros es palabra mayor. Por eso, cuando él se anima a todo eso, lo vemos como diciendo, qué arriesgado. Independientemente de eso, acá lo hago breve, que él trabaja con placas solares y nosotros también tenemos placas de la Luna, de Júpiter, nosotros tenemos esas placas, pero particularmente en el proyecto Retro, que lo pueden buscar, está en YouTube un videito que está muy interesante, trabajamos con placas espectrográficas y lo que nos pasa que en el momento de que encontramos una placa de espectro partida, después la toma del espectro, cuando lo digitalizamos para sacar el dato científico, es muy... Ese nivel de restauración de placas, de vidrio, a nosotros nos hace muy complejo porque ya daña el dato que se puede extraer, que es ese arco iris del espectro. Entonces, obviamente, TR, como la situación de la intervención que te metés fotográficamente, que después nosotros queremos que nos cuentes más de eso particularmente, dañadas, pero en nuestro caso, placas de espectro, podemos intervenir de esa manera. Bueno, sí, gracias por tu idea. La cuestión fue siempre, incluso cuando con David, nosotros todos los años presentamos en realidad 3 o 4 trabajos en la Asociación Argentina de Astronomía, y bueno, cada vez que presentamos, yo me acuerdo que una vez ustedes hasta tenían miedo de que les pegara mucho el sol, ¿no? Me acuerdo. Bueno, yo lo completamente respetable y como ustedes dicen, ustedes conservan. Y yo no sé si es porque la formación de uno es como arqueólogo, que una de esas uno se anima más, o porque he revelado fotos toda mi vida y que sé que son aguantadoras, que por eso es que se usaban las placas. Yo tengo la idea de que las placas se dejaron de usar por una cuestión económica y no por una cuestión de... porque la placa rígida, está bien, pesa un montón, pero está en un lugar que están todas puestas juntas. No hay un problema con el tema de las placas, ¿no? Y yo creo que se dejaron de usar porque deberían ser carísimas. De hecho, nosotros en las últimas épocas de placas y las últimas épocas que funcionaba el observatorio, yo lo que observo es que han preparado gelatina de colodión, ¿no? De bromuro de plata, para untar distintas placas de vidrio de distintos tamaños, hicieron las pruebas que evidentemente no funcionaron o no funcionaron bien, porque en determinados momentos, ya les digo, se dejaron de usar, ¿no? Hoy estaba viendo algunas de las cosas que tienen ellos en el catálogo aquí en la biblioteca. Yo en el 2023 me pasé semanas en esa biblioteca buscando cosas, ¿no? Del Observatorio de San Miguel, porque lo que hace el Observatorio de San Miguel no se lo queda ahí, sino que lo manda a los demás observatorios. Entonces, encontrarlo acá y no allá. Y de hecho encontré también unos catálogos de placas de vidrio, montones de cosas que hay acá, que me voy a tener que venir a pasar otro mes a fastidiarles la vida. Así que bueno, sí. Yo tengo una pregunta, pero no sé si alguien podrá responderla tan directamente, porque ¿qué es el reinterés o nuevo interés en el interés nuevo en las placas como dato científico? Porque le he contado a un par de personas acá que me enteré el año pasado que China fue, ¿no es cierto?, al observatorio chileno y descubrió que tenían miles de placas y se ofrecieron de forma gratuita a llevarse todas las placas bueno, pagaron todo el proceso de mandar a una persona especialista desde China para que los envolviera, se la llevara, le pagaron una astrónoma para que acompañara el viaje y estuviera en el proceso de digitalización y la trajeron de vuelta. Y la digitalización lo transforma, como ustedes bien saben, en datos. Y lo que me decían mis colegas astrónomos es que se están revisando algunas cosas que al parecer se pasaron de cómo se podían mirar los astros, digamos, hace 30, 40 años o más años atrás, ¿no es cierto? Entonces, y no sé si ya tú me habías contado que la plata creo que también se acercaron los chinos, pero es que estos imperios del conocimiento
hay que desplazarlo un poco de Europa a Estados Unidos, quizás está ocupando un papel diferente China, no lo sé. Sí, mira, desde hace 2 años nosotros estamos armando el convenio con Shanghái, sí. Eh, y acá el tema, lo que nos ocurre acá es la burocracia, porque dado que es patrimonio del observatorio, tenemos que armar un convenio que lo acepte el rectorado. O sea, ya te digo, año y medio, 2, que andamos en ese tema. Pero sí, ellos se ofrecen gentilmente a llevarse todo. O sea, obviamente no le vamos a dar todo de golpe, ¿no? Sino por etapa, vamos a hacer una partecita, a ver qué onda. Y cuando vuelva esa partecita, y si vuelve bien, enviaremos otra. Pero sí, y aparentemente el escáner es muy bueno. Eso. Sí. Bien, respondiendo a tu pregunta, sí, el interés, no entiendo muy bien la cuestión, digamos, cuando tiene ganas anda, ¿no? No entiendo muy bien, pero por ejemplo, hay una cuestión que en el año 2024 era muy similar determinadas reacciones del Sol al año 1958. No lo sé por qué, pero justamente por eso es que nosotros hicimos todo un gran trabajo con todo lo que había en el año 58. Uno en una de esas no le encuentra sentido, pero que bueno, en este momento yo estoy manejando con la gente de CERN y con NASA. Les mandamos la información de lo que tenemos, ¿no? Y bueno, y el año que viene justamente voy a China, en marzo. Vieron que les puse ahí una de las cosas que iba a hacer. Yo voy por astronomía cultural, pero en realidad voy al observatorio a ver qué pasa y cómo tienen ellos su trabajo con placas de vidrio. Uno siempre en estos viajes, la cuestión es que uno aprende, ¿no? Aprende cómo los demás tratan las placas. No tiene una idea de lo que yo aprendí acá. ¿Se puede llevar a que la gente vea las placas? Está fantástico como tienen todo. O sea, es simple, pero está todo bien hecho, ¿viste? Y nosotros no tenemos una cosa así. Esa es la verdad. Vos tenías una... Una fácil, que es de qué años son las fotos de las placas del eclipse, y la otra es más difícil. Y la pregunto desde Archivo Histórico, Biblioteca Vigil. Las fotos o videos con inteligencia artificial son un producto nuevo, porque estamos en la misma. Por eso te lo pregunto. Bueno, las dos cuestiones. La primera pregunta era sobre... El eclipse es de 1958, que fue justamente el año que fuimos a investigar. Como les contaba, la colección de placas del observatorio es de 5.000 y somos 2, ¿viste? O sea, despacito las vamos haciendo. El tema de la inteligencia artificial, bueno, yo les mostré a mi compañera, que es Mayra Schwarzschild. Ella es restauradora, trabaja en el Observatorio de Canarias. Bueno, esto se apagó. Ella se dedica a lo que es medios gráficos y justamente estuvo haciendo trabajos y ahora da cursos incluso de inteligencia artificial. Pero bueno, yo te voy a dar el contacto para que vos puedas hablar con ella y que te pueda decir. Son programas y... Bueno, no la encuentro ahora. Son programas de computación donde se pone la información, que normalmente puede ser una foto, y después se empieza a jugar con distintos niveles de complejidad de lo que se hace. Bueno, no la encuentro. Sí, una foto con una persona con un globo.
Eso es una necesidad que nosotros vemos que empieza a aparecer porque yo no le voy a mandar a un grupo de científicos una foto procesada con inteligencia artificial porque es un insulto. Pero lo que pasa es que vos tenés que pensar que nosotros muchos de estos esfuerzos los orientamos a la cuestión de divulgación. Y la divulgación necesita ese tipo de... oiga, uy, ahí enloqueció. Enloqueció. Está delante de todo. Bueno, son todas cosas de divulgación que de repente necesitamos hacer de que las personas se interesen en nuestras cosas. Bueno, yo igualmente te paso ahora el contacto para que puedas hablarlo, si es que te interesa. Ellos dan cursos y todo. Y justamente la cuestión es, ¿cómo es? Ya te digo eso, tener un impacto visual. Nosotros, por ejemplo, ahora para los 90 años lo tengo, ¿no? La invitación para la SIAC de Copán la hizo Copérnico. Entonces le pones a Copérnico y Copérnico te habla. Vengan a nosotros, ¿no? En los 90 años del observatorio, el padre Puig va a ser el que va a hablar. Nosotros tenemos una foto de él. Pero la inteligencia artificial de repente hace que empiece a hablar y decir, bueno, lo próximo que vamos a ver es a Carlos hablando de tal cosa, ¿no? Y bueno, son cosas, son adornos, no es científico. Al menos nosotros, yo no le encontré la beta científica todavía, pero en todos lados, la vemos alrededor del mundo, en todos lados se usa para presentaciones, para cosas, y bueno, ¿no? Claro, no, yo me sorprendo también. A esos tipos caminando a la base del celóstato, nadie los vio cómo caminaban, ni si caminaban o si no caminaban. Pero bueno, hay motores muy potentes que imaginan muchísimas cosas, ¿no? Eso todo. ¿Tenemos alguna pregunta en línea? ¿No tenemos pregunta en línea? Me faltó Daniel allá. Daniel, me voy con el micrófono para allá porque me abandonó el coequiper. Muy lindo, me gustó mucho las imágenes que pusieron acá. Y vieron que hay unas imágenes, un comentario, es una anécdota. Vieron que hay unas imágenes de donde están todas las placas de vidrio en cajitas y vidrios rotos. Cuando la Fuerza Aérea deja el lugar me llama Santiago Mayese, que estaba ahí, por la Fuerza Aérea se estaba llevando un montón de cosas, y toda esa pila que ustedes ven allá adentro, esas que están ahí acomodadas y allá todas desparramadas, estaban afuera, delante del celóstato, estaban afuera en el playón una montaña que tenía como 2 metros, para tirarlo a la basura. Yo cuando llegué, me llama Santiago, me dice, Dani, mira, acá hay un montón de placas de vidrio con unas manchas negras en el medio, y le digo, no toque nada, en 15 minutos voy para allá. Agarré la bicicleta, que yo estoy ahí a unos 4 kilómetros, y me vine. Y entonces ahí, cuando vi esa montaña, me dio mucha tristeza porque digo, 40 años de nuestros científicos, aproximadamente, ¿no? Trabajando en esto, un patrimonio importante, quizás haya datos ahí que no están registrados en la historia de los eclipses o de las manchas solares, o faltantes, que uno que quiere estudiar todas las manchas solares a lo largo del siglo, capaz que no está en ninguna parte, pero acá sí. Entonces me dio mucha pena y enseguida le dije a Santiago, le expliqué qué era todo esto, llamó al Comodoro, trajo 2 cabos más y nos ayudaron a meter todo esto ahí, muchas cosas rotas y menos quedó acomodado, pero estaba para tirarlo a la basura. Era muy triste eso. Pero bueno, por suerte,
se está creciendo ahí. Me alegra mucho. Sí, sí, por supuesto. Bueno, el eclipse estaba acá en el medio. Estas hubo que despegarlas, por ejemplo. Buah, cosas que pasan. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿eh? Por supuesto, sí. Montones. No, termino. Sí, sí, sin problema. Sería un gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, gracias por las preguntas y por el interés. Y bueno, de esta manera damos por finalizada la mesa número 9 y el día de hoy. Pasamos entonces, me despido de la gente que está en la web y bueno, nos estamos viendo mañana a la mañana con la siguiente mesa. 8:30 de la mañana, les pedimos todos aquí. Muchas gracias por todo.